Buen día, queridos hermanos. Estamos de vuelta juntos, estamos buscando de llevar una palabra del Señor a cada uno de los hogares. Y bueno, estamos bendecidos en el Señor porque nos ha permitido ver el nuevo día y porque estamos en su voluntad. Gracias a Dios por todas las ricas y abundantes bendiciones que nos da. Gracias al Señor porque tenemos logros en las oraciones, tenemos peticiones contestadas, tenemos oraciones que han sido oídas y estamos viendo el fruto de nuestra fe y de perseverar en la oración. Y esto está buenísimo, hermanos. Así que yo los bendigo en este día y bueno, gracias a Dios también por todos los avances que estamos teniendo a nivel iglesia, por todos los avances que estamos teniendo a nivel material también. Gracias a Dios estamos haciendo unas cosas muy importantes en la iglesia, que son pasos de mucha responsabilidad, pero también que nos van a preparar para que tengamos nuestro templo terminado prontamente, hermanos. Así que yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en la fe, bendigo la vida de cada oyente, de cada persona que nos ve, de cada hermano que participa con nosotros en las pequeñas y cortos mensajes que mandamos, están con nosotros. Y bueno, siempre la palabra de Dios dice que nos instruye, nos enseña, nos exhorta y bueno, nos encamina también, ¿no? Así que cada vez que se abre la palabra de Dios, cada vez que abrimos la Biblia, es para que nosotros seamos enriquecidos, seamos avisados y por ende vamos a ser prosperados también. Amén. Así que yo los bendigo en este día, bendigo a cada uno de mis hermanos y ojalá que todos podamos en este día dedicarle un tiempo para buscar al Señor. Amén. Yo quiero compartir una palabra y yo creo que alguna vez prediqué esto también y el título que le he puesto: ¿quién no escucha? ¿Quién no escucha? A veces el ruido, el murmullo, el trajinar nos hace que no sepamos escuchar, que no sepamos estar atentos a lo que sucede o a lo que se está hablando. Es muy usual que en la familia muchas veces estamos hablando por teléfono y le tenemos que pedir a nuestros familiares que están con nosotros que bajen un poco el tono, porque no escuchamos lo que se está hablando por el teléfono. Y hay algo muy puntual que vamos a ver ahora. Vamos a tomar la reseña de ahí, de cuando el profeta Isaías, que fue el profeta que Dios usó para manifestar y para, como se dice, anunciar el nacimiento del Mesías y de sus sufrimientos. Ese profeta vamos a citar esta mañana en el capítulo 42, en el capítulo 42 de Isaías 42, versículo del 1 al 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Y cuando la palabra de Dios es abierta, algo siempre el Señor nos habla y nos enseña. Refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña
cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Amén. Es una palabra que se refiere al Señor Jesús. Nosotros nos podemos entender que al no escuchar la palabra de Dios nos perjudicamos, no nos enteramos o no prestamos atención. ¿Cuántas veces en las calles de nuestros pueblos, por lo menos acá donde vivimos nosotros, se anduvo por la calle predicando el Evangelio? ¿Cuántas veces con megáfonos a pulmón predicando el Evangelio del Señor? ¿Y cuántas personas escucharon la voz de los que predicaban y dieron vuelta a su cara? No quisieron oír las gratas nuevas de salvación. Hermanos, y es un tiempo donde de muchas formas y de muchas maneras se está predicando el Evangelio a través de los medios de comunicación, ya sea televisión, en YouTube, en cuántas cosas el Señor nos está hablando, y a través del teléfono mismo el Señor está haciendo que la voz del Mesías sea escuchada, la voz del Evangelio, que las promesas de Dios sean escuchadas. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desecharon el conocimiento, el oír la palabra, y no aprendieron disciplina. Está hablando del pueblo. Y muchas veces, también escuchamos la palabra y no queremos llevar a cabo lo que la palabra dice. El conocer algo, uno un ejemplo, puede comprar algo, hasta un vehículo 0 kilómetros con todas las innovaciones que vienen ahora, puede sentarse dentro del vehículo y puede andar, pero puede desconocer todas las funciones y por aquellas cosas que el ingeniero o el que diseñó el vehículo se molestó o se gastó en hacer innovaciones para el confort del tripulante del vehículo, pero nos subimos y andamos y desconocemos cuál es la función de una o de otra cosa. Nosotros muchas veces, estoy hablando para la gente que es mayor en esto, en los cristianos, muchas veces escuchamos el Evangelio y poco practicamos de lo que dice el Señor. Y ahí está el otro tipo de personas que tal vez por años supieron que en tal lado hay una iglesia, supieron que tal vecino es cristiano, pero nunca se interesaron y nunca quisieron oír la voz. Yo nací así, voy a morir así, dicen, y nada más. Pero qué bueno que es escuchar la voz de Dios. Qué bueno que es entender todo lo que Dios quiere decir a través de la palabra. La gente no quiere escuchar a veces hablar de la Biblia, no quiere escuchar hablar de Dios, no quiere escuchar hablar de lo que Dios enseña para que podamos vivir una vida ordenada y una vida conforme a la voluntad de Dios. Tanto uno como el otro a veces no queremos escuchar. Y muchas veces Dios en estos tiempos, como estamos viviendo hoy, es bueno escuchar la voz de Dios. Es bueno que nosotros podamos entender la voluntad de Dios Padre. Porque muchas veces, y gente cristiana y no cristiana, estarán con la pregunta el por qué, y por qué, y por qué sucede esto, y por qué aquello. Pues si buscáramos la voluntad de Dios o buscáramos de entender la palabra de Dios, resultaría que vamos a entender bien.
El pueblo de Israel se pensaba que Dios no escuchaba su ruego, pero en realidad eran ellos los del problema. Si leemos en Jeremías 7:19, vamos a ir al profeta Jeremías 7:19. El que tiene la Biblia ahí en su casa la puede usar. 7:19 dice: ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Nosotros obramos nuestra propia confusión. Y el pueblo de Israel en Isaías lo que estaba haciendo, estaba provocando a ira al Señor. Fíjense, hay versículos en Isaías, en el versículo donde leímos ahora, hay versículos intermedios, 42:8 puede ser, dice: he aquí, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Está hablando de esculturas, está hablando de que el pueblo estaba volviéndose a los ídolos de ese tiempo y hacían esculturas para que no servir al Señor. En el 18 dice, en el versículo 18 dice: no aprenden la disciplina. Estoy hablando en Isaías 42. Sordos, dice, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? Sordos, oíd, y ciegos, ved. El Señor está hablando en este tiempo, está hablando. Él quiere que nosotros entendamos su palabra. Él quiere que nosotros hablemos con Él. Ellos trazaron su misma confusión. Pero hay un versículo que está en el mismo capítulo, por el versículo 23 y 24. Dice: ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en su camino, ni oyeron su ley. No quisieron andar en sus caminos y no oyeron su ley. Hay algo un dicho muy vulgar, y perdona la expresión, que hay un dicho que dice: no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces se ha predicado el Evangelio? Y aquí está hablando propiamente del Mesías, está hablando de lo que se cumplió en el Nuevo Testamento cuando el Mesías vino. Inclusive el Mesías vino y la gente le escuchaba, pero muy pocos fueron los que buscaron al Señor de verdad. La gente amaba los bienes y las cosas del Señor, lo que le podía hacer, pero al otro día le gritaban: crucifícale. Entonces, el Señor en este tiempo está buscando gente que escuche la palabra, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Amén. Para que os vaya bien. Entonces, tenemos que andar en su camino. No oyeron la voz del Señor, ni inclinaron su oído a escuchar.
y caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón. Muchas veces decimos, esto a mí me funciona, o pensamos que lo que estamos haciendo está correcto. Y cuando llega el momento, hermanos, de tomar decisiones, si somos personas sabias y sabemos que Dios está sobre todas las cosas, debemos tener la certeza y la seguridad de que tenemos que acudir al Señor para que Él nos guíe y para que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros. Lo peor que hay es no oír el mensaje del Señor. Isaías era enviado a alertar al pueblo. ¿De qué? De un juicio eminente. El pueblo está siendo alentado, avisado de un juicio eminente, claro. Nosotros como seres humanos sabemos que hay un cielo y un infierno. Una vida permanente en el cielo y una vida permanente en sufrimiento en el fuego eterno. ¿El pueblo está siendo alertado? Claro, el pueblo está siendo alertado. ¿El evangelio se está predicando? Se está predicando el evangelio. Ahora, ¿quiénes son los que oyen? Y muchas veces vamos a tener que buscar quietud y vamos a tener que a veces apagar el televisor, apagar los noticieros y hacer algunas cosas para poder escuchar la voz de Dios, para poder oír la voz de Dios. Amén. Y esta es la palabra, es la voz de Dios. Esta es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Isaías, un hombre que fue impulsado para que cumpliera con el mensaje del Mesías, de anunciar al Mesías. Pero el pueblo ya en ese tiempo, el pueblo ya pecaba, el pueblo se volvía a sus propios caprichos y adoraba a sus propios baales. Entonces, el Señor en este día, hermanos, nos quiere alentar. En este día quiere que nosotros tengamos una actitud diferente de pensar y buscar al Señor. Y una vez comprendido, descansar en lo que Él habla y en lo que Él dice. Yo quisiera que si usted tiene para anotar, anote los versículos. Vamos a leer lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 9:17. Eclesiastés 9:17. Vamos a ver lo que dice. 9:17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría, dice el 18, que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Amén? Mucho bien. Hermanos, no estamos hablando de que si vamos a poder comer mañana un asado, no. Estamos hablando de una vida eterna. Estamos hablando de nuestra vida eterna permanente. Nosotros somos seres eternos. Somos seres que vamos a tener una eternidad, ya sea en la gloria con el Señor o en el fuego eterno. Entonces lo que estamos hablando, que escuchar la palabra de Dios en quietud. ¿Qué es lo que es en quietud? Con atención, escuchando toda la palabra, tomando en cuenta todo lo que Dios dice. Esto va a traer reflexión a nosotros. Esto va a traer seguramente que bajemos un cambio. Va a traer a que reflexionemos. Porque cual más cual menos se preguntará hoy en día por qué esto, por qué el otro, por qué sucede esto, por qué sucedió tanto en tal lado, por qué Dios permite esto. Hermanos, cuando nosotros entramos a conocer la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios es la que ha sido escrita para que nosotros tengamos el manual de vida para cada uno de nosotros. Amén. Escuchar al sabio. ¿Cuál es la palabra sabia? La Biblia. ¿Y cómo la tenemos que ver? ¿Cómo la tenemos que ver? La leo así de repente y me voy y no entiendo nada. No, en quietud.
porque es mejor del clamor, una oración bien pronunciada y todo, ¿sí? Entre los necios. Qué bueno que escuchar la palabra de Dios. Ojalá que personas nuevas que estén viendo este mensaje puedan tratar de escuchar la palabra de Dios, que alguien le hable la palabra, que alguien le enseñe. Y si tiene tal vez una Biblia en su casa, la pueda abrir y pueda tratar de entenderla. Y si no la entiende, dice la palabra de Dios que tenemos que pedirle a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que nos revele la palabra. Buscar en algún consejero en algún consejero cristiano para que nos enseñe la palabra. Hay una anécdota muy puntual, yo la he contado alguna vez, de un hombre que pensaba que su esposa estaba quedando sorda. Bueno, y el hombre se interesó por su esposa y dice que fue al médico el primero y le preguntó, a un médico especialista, le preguntó cómo podía saber él. Y le dijo el médico, mirá, dice, tenés que hacerte 3 pruebas, hablale un poco despacio, volverle a preguntar lo mismo un poco más fuerte y vas a tener los resultados. Y si no, hablarle más fuerte a ver si ella escucha. Bueno, el hombre llegó a su casa y dice que su esposa estaba cocinando y él de una distancia prudencial le dijo, querida, la comida está lista. Y la mujer, él no escuchó nada. Por segunda vez, querida, la comida está lista. Y por tercera vez, querida, la comida está lista. Y ella le contesta, por tercera vez te he dicho que sí. Por tercera vez. ¿Quién no escuchaba? ¿Quién no escuchaba? Hermanos, nosotros ya debemos saber escuchar la palabra de Dios. Por eso dije recién ese refrán tan vulgar que hay. Nosotros debemos anhelar escuchar la palabra de Dios. No perdernos nada de lo que Dios nos quiere hablar. Y más en este tiempo. Las personas que son inconversas, en este tiempo tienen signo de pregunta y quieren escuchar, tienen anhelo de escuchar cosas que traigan esperanza y traigan vida a su corazón. Hermanos, debemos anhelar escuchar, pero ¿qué palabra tienen que escuchar? La palabra de Dios, las promesas de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros podemos sentarnos un rato y estudiar la palabra, ¿sí? Isaías también explica por qué parecía que Dios no escuchaba. Vamos a Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59. 1 y 2. Versículo 1 y 2. Fíjese lo que habla Isaías y es para este tiempo también. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué habla esto Isaías? Dice, las iniquidades, las cosas que nosotros acarreamos, las cosas que nosotros tal vez por
toda una vida la hemos practicado, hacen división entre nosotros y nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando la luz empieza a entrar en un lugar? Las tinieblas tienen que retroceder. Cuando empieza a haber una luz en el camino, se empiezan a ver todos los baches, los pozos, y nosotros tenemos que proceder ¿a qué? A rellenar o a esquivarlos. Pero como estamos acostumbrados, como hay una vida de acostumbramiento, como hay siempre lo hice así o siempre pensé en esto, la gente ahí produce una separación entre lo que Dios quiere y lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Dice, Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. O sea, yo tengo un pecado y yo no quiero que se vea. Más vale, yo quiero ocultarlo, yo quiero que nadie se entere. Y como las cosas en Dios son transparentes, como a los ojos de Dios no hay nada oculto, qué necio que es el hombre. Pero eso hace división. Eso hace de que el individuo, la persona, tenga tropiezo para buscar a Dios. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, y toda persona que ha conocido y conoce al Señor, es como que busca un cambio de vida, busca que Dios more en su corazón. Entonces entrega su vida a Dios, entrega su corazón al Señor, para que el Señor haga conforme a su voluntad. Y ya sacamos esa división que hay y lo dejamos que Él entre a nuestra vida y entre a nuestro corazón. Amén. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda oír la voz de Cristo? La canción dice, puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír ese llamamiento que dice, trae tu cruz y ven en pos de mí. Amén. ¿Habrá alguien dispuesto hoy día que diga, me cansé de luchar, me cansé de mis tropiezos, me cansé de mis iniquidades, me cansé de aquello que me atrapaba, me cansé de aquello que me hizo rabiar de por vida, perdí tiempo, perdí dinero? ¿Cuántas cosas perdí? Perdí mi familia, perdí mis hijos. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Ya no es tiempo de vagar por los desvíos. Ya no es tiempo de andar buscando la ventaja. Es tiempo de buscar a Dios. Los tiempos, dice la Biblia dice, los tiempos son malos y peligrosos. ¿Será así? Que Dios nos guarde en este día, que Dios sea misericordioso para cada uno de nosotros. Yo le digo una cosa, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que todo lo puede. Y mientras nosotros tengamos aliento de vida, tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente en Él. Esta mañana, Dios bendiga cada vida, cada corazón. Quiero terminar con 2 versículos que me quedan. Pero el tema de esta mañana es oír la voz del Señor. Oír, oír. Oír. Y si alguien se tiene que callar o usted tiene que apartarse para oír, oiga la voz del Señor. ¿Eh? Lo que sucede es que el pecado bloquea los oídos y nos alejamos de la voluntad de Dios. Cuando se nos está diciendo algunas verdades, muchas veces uno quiere acallar a la persona que nos está diciendo o lo que está pasando y huye. Por eso bloquea los oídos, para que no podamos escuchar la verdad, para que no podamos ver realmente lo que Dios quiere. Mire, vamos a leer otro pasaje muy bonito en Oseas. Oseas, capítulo 1. Capítulo 1. No quiero estar equivocado. Perdón, capítulo 11. Capítulo 11 de Oseas. Versículo 1 al 4. Fíjense cómo
Este libro relata lo que Dios hace y lo que Dios trata con cada uno de nosotros. Miren qué belleza lo que vamos a leer. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, a Israel, al pueblo. Cuando más yo los amaba, los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Despreciaban el amor del Señor. Eso fue en el desierto. A los Baales sacrificaban. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte y ellos hicieron un becerro? Y a los ídolos ofrecían sahumerio. Pero él dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Amén. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El Señor los llevaba en anda, el Señor le daba la comida, el Señor dice que es como que le sacaba el peso del yugo para que ellos pudieran caminar tranquilos. Pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. La Biblia dice que el pueblo de Dios pecó por falta de conocimiento, conocimiento de la palabra, conocimiento de los propósitos de Dios. Cuando tenemos conocimiento de Dios, tenemos la esperanza de que un día vamos a morar con Él. De que no importa lo que esté pasando aquí en la tierra, porque tenemos una vida eterna con Él. Entonces, animo en esta mañana a todas las personas que están escuchando, a los hermanos, nuestros queridos hermanos de la iglesia, a los hermanos que ya han comprendido la palabra, hermanos, a oír completa la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, a escuchar todo el consejo de Dios. Es tiempo de volvernos al Señor. Lo que estamos hablando es del pueblo de Israel, el mismo pueblo que fue sacado con manos milagrosas, que pasaron por el mar en seco, que anduvieron por el desierto comiendo gratis, ni las sandalias se les gastaban. Pero, sin embargo, ellos se volvieron en contra del Señor y sirvieron a otros baales. Es tiempo, hermanos. Acuérdense, hay una palabra que dice, lo que sembramos también cosecharemos. Nosotros sembramos bien, vamos a tener una vida eterna. Si sembramos mal, no va a ser la vida eterna. Entonces, que Dios nos traiga en este día refrigerio. ¿Refrigerio cómo? Refrigerio a nuestros pensamientos, que podamos decir, yo quiero pensar, yo quiero oír la voz de Dios que tiernamente nos habla, día tras día. Usted pone una radio, hay un mensaje de Dios. Pone la televisión, hay mensaje de Dios. Diferentes siervos de Dios que hablan, que claman, que oran, para que el que no ha entendido pueda entenderlo. Para el que no ha reflexionado pueda reflexionar. ¿Qué va a ser en la eternidad? Hermanos, Dios nos bendiga en esta mañana. Quiero con todo mi corazón esta palabra que sea vida en sus corazones. Que esta palabra se haga vida en nosotros, que podamos oír la voz del Señor. Y por último, yo quiero que leamos y que oremos el Salmo 85. El Salmo 85. El salmista habla. Y yo quiero que leamos del 1 al 9. Que esta sea nuestra oración hoy. ¿Qué le parece? Ahí, no sé, los que tienen la Biblia en la mano, los que están con la Biblia en la mano, Salmo 85. Arriba el título de mi Biblia dice, súplica por la misericordia de Dios sobre Israel.
Amén. Fíjese lo que dice el salmista. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste a la cautividad de Jacob, lo sacó de la cautividad. Perdonaste las iniquidades de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Cuando el Señor nos perdona, dice que no hace más mención de nuestros pecados. Reprimiste todo tu enojo. O sea, el Señor muchas veces tuvo ganas de terminar con ellos, pero reprimió todo su enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Qué importante. Ahora el 4. Podemos orar nosotros así. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ahora, este versículo, el 8, dice, escucharé, ¿escuchó? Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, la palabra, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Aleluya. Puede tomar este salmo para orar de esta forma, en sus oraciones diarias, cotidianas. Restáuranos, Señor. Pero lo importante el 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Dios está hablando a través de la palabra. Por supuesto, la palabra la predican las personas, pero usted guíese por la palabra, lo que dice la palabra. Y es tiempo de oír, es tiempo de escuchar, es tiempo de saber. Sabios hombres de antes dijeron de esta forma, es mejor poner primero la mente en el funcionamiento y después el cuerpo en movimiento. Hermanos, qué importante que cada ser humano, que cada ser viviente a la mañana cuando se levante pueda entregar su día a Dios, pueda buscar la guía de Dios, pueda buscar la reflexión de Dios, pueda buscar de ser guiado en los tiempos malos y peligrosos, en todas las áreas, en todas las determinaciones, en todas las decisiones, que Dios pueda ser nuestro norte. Yo en esta mañana quiero agradecer a todos los hermanos que nos siguen. Quiero agradecer a todas las personas que están con nosotros. Y quiero orar una corta oración. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, que podamos oír tu voz, escuchar, como dice una canción, tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Señor, y la canción dice, sé que me harías estremecer, y seguramente quedaríamos rendidos a tus pies, Señor. Pero esta mañana, Señor, que cada uno de nosotros podamos escuchar tu voz, que está tiernamente llamándonos a la reflexión y está haciendo que entendamos en los tiempos que estamos viviendo, Señor, y la oportunidad grandísima que nos da cada día de poder ver el nuevo sol, Señor, y de poder vivir. Son tiempos malos y peligrosos, Señor, pero sabemos que tomados de tus manos, dice tu palabra, seremos más que vencedores. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada ser, a cada hermano, y la paz del Eterno reine en cada hogar y en cada corazón este día.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ricas bendiciones, hermanos, para cada uno. Y bueno, nos estaremos viendo prontamente, si Dios quiere. Firme y adelante, huestes de la fe. Amén. Dios les bendiga ricamente.